Quería hoy comenzar por decirles que el Gobierno tiene puesta como prioridad durante febrero el regreso a la escuela y para eso el tema de la vacunación es un tema central. Nosotros el plan de vacunación está llegando realmente a todos los argentinos y las argentinas y es muy importante que niños, niñas, jóvenes en edad escolar tengan el esquema completo para cuando comiencen las clases. Las cifras por el momento son muy alentadoras, pero obviamente siempre falta más. A la fecha, un 77.4% de los niños, niñas y adolescentes ya tienen al menos una dosis y un 56% completó el esquema de vacunación. El objetivo que tenemos es que al comenzar el ciclo lectivo 2022, todos los niños y niñas en edad escolar tengan completado el esquema de vacunación. Hoy también el 90% de los docentes ya tienen el esquema completo, pero muchos de ellos están yendo por los refuerzos y nos parece también muy importante en ese sentido. Les agrego algunos otros datos. Niños y niñas de entre 13 y 11 años, el 69.5% ya recibió una dosis y el 46% completó el esquema inicial. Y la población del colegio secundario, digamos, de la escuela media, de 12 a 17 años, el 85.7% ya recibió la primera dosis y el 67.5% completó el esquema inicial. La decisión del Gobierno, los planes que se están llevando adelante es para que tanto todo el cuerpo docente como niños, niñas y adolescentes en edad escolar, en el nivel inicial o el nivel medio, lleguen al inicio de las clases con todo el esquema de vacunación completo y que esto nos permita tener un ciclo lectivo realmente fructífero para todos y todas. Pero además, las otras herramientas que está poniendo el Ministerio de Educación a disposición de todas las jurisdicciones para que se puedan llevar adelante este plan, entre otras cosas, de revinculación con la escuela de aquellos que durante la pandemia, sabemos que casi 1 millón de estudiantes entre los diferentes niveles dejaron la escuela durante la pandemia, 600.000 de ellos, según las cifras primarias que tenemos y que tiene que ver con lo que nos van reportando las jurisdicciones, ya fueron revinculados. Queda todavía una cifra muy alta para revincular y el objetivo es que esto suceda durante el mes de febrero para que todos y todas puedan iniciar las clases. Para esto contamos con el plan Progresar, que ustedes saben que se amplió por parte del Gobierno y que en solo un mes ya tiene 300.000 inscriptos. El plan Progresar es una beca para que puedan continuar sus estudios quienes ya lo están realizando o los habían abandonado. La idea es incorporar al plan a 1.030.000 jóvenes. El monto de la beca es de 5.600 pesos y les decimos a aquellos que todavía no se han inscrito que busquen el formulario, que se inscriban, que pidan el plan Progresar si están en condiciones para que esto los ayude también a volver a la escuela y para fortalecer la revinculación con la escuela. Además, el Conectar Igualdad, que está distribuyendo 500.000 computadoras y el objetivo es llegar a 1,5 millones de computadoras en los alumnos de las escuelas secundarias y el Conectar Escuelas, que entre enero y marzo tiene 2.500 nuevas escuelas. Además de que se están entregando 7 millones de manuales escolares para que los niños y niñas puedan acceder a los mismos. Para el Gobierno Nacional, nunca es tarde para volver a la escuela y hasta el última niña, niño, adolescente que haya quedado fuera de la escuela por diferentes situaciones, entre otras, y la más grave sin duda de los últimos años, es la pandemia que en todo el mundo obligó en muchos casos a que la educación se llevara a cabo a distancia o de manera no presencial y por supuesto también eso sucedió en la Argentina y eso tuvo un impacto que estamos remediando entre todas y todas. La vacunación es muy importante, la reconexión con la escuela y la revinculación también son temas que corresponden, como ustedes saben, a las jurisdicciones, pero el Gobierno Nacional está poniendo todas estas herramientas a disposición para que todos y todas podamos empezar el ciclo lectivo con la mayor cantidad de niños, niñas, adolescentes, estudiantes en las aulas, que es el mejor lugar donde pasar una etapa de la vida. Así que dicho esto, escucho vuestras preguntas. Perdón. Empezamos por Jaime Rosenberg. Jaime, La Nación, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Funciona? Sí, ahí Sí. está. Hoy me tocó primero. Bueno, preguntarte, Gabriela, ¿qué tal? ¿Estamos más cerca o más lejos de un acuerdo con el Fondo Monetario después del viaje del canciller Cafiero, tomando en cuenta dos cosas? El pedido de un plan económico sustentable por parte de los Estados Unidos y las declaraciones o los tuits de la vicepresidenta Cristina Kirchner haciendo alusión a la pandemia macrista, pero también criticando al Fondo Monetario Internacional. Muchas gracias. Las críticas al Fondo Monetario Internacional tienen que ver con el
el acuerdo que hizo el Fondo Monetario Internacional con el gobierno de Mauricio Macri, y me parece que a esta altura del partido ya tenemos claro que es una postura no solo del gobierno nacional en su conjunto, el presidente, el ministro de Economía, en este caso datos estadísticos que brindó la vicepresidenta de la Nación, sino también del mismo Fondo Monetario Internacional, que cuando hizo la autocrítica sobre cómo, en qué condiciones y por qué otorgó ese crédito a la Argentina, al gobierno de Mauricio Macri, lo hizo de esa manera, que recibió profundas críticas del mismo Fondo Monetario Internacional en este momento. Yo le agregaría un dato, que es las declaraciones que estamos leyendo en estas últimas horas del presidente Biden con respecto a la autocrítica sobre la política exterior con respecto a Latinoamérica de los Estados Unidos en los últimos 4 años, y cómo eso deja una cantidad de temas por resolver a partir de lo que fue la política de Donald Trump, que es quien gobernaba en los Estados Unidos cuando Mauricio Macri gobernaba en la Argentina y se llevó adelante este acuerdo. Así que lo que sentimos es que todas las conversaciones apuntan en la misma dirección, que es a fortalecer las relaciones internacionales de la Argentina en este nuevo mundo multilateral, si se quiere, y que fue un viaje los viajes no se califican, digamos, pero fue un viaje para dialogar, en el cual se dialogó, en el cual se acordaron una cantidad de posturas. Estados Unidos reconoce el crecimiento vigoroso de la economía argentina del último año. La Unión Industrial misma acaba de decir que hay un 15% de crecimiento interanual, como no se registraba hacía tantísimos años en la Argentina, y todo esto lleva a que todos querramos que la Argentina tenga en adelante un crecimiento económico muy vigoroso, y que el acuerdo que finalmente se llegue con el Fondo Monetario Internacional no incida en que los argentinos y las argentinas puedan seguir creciendo y puedan seguir sosteniendo esta senda que estamos llevando adelante. Gracias, Jaime. Buenos días. Jorgelina do Rosario, de Bloomberg. Hola, Jorgelina, buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Quería preguntarle, según el perfil de vencimientos de deuda, este mes vence un pago de capital al Fondo Monetario Internacional por 731 millones de dólares. ¿Argentina va a pagar? Eso lo va a definir el gobierno en el momento en el que llegue el momento. Por el momento estamos llevando adelante negociaciones y no sabemos en qué momento se va a realizar o se va a avanzar con el acuerdo con el Fondo Monetario. Todos sabemos que Argentina ha decidido pagar hasta tanto se llegue al acuerdo, pero estamos en un momento muy importante de esas negociaciones, entonces los días se miden paso a paso, día a día. Gracias, Jorgelina. Hernán Mundo, Radio Nacional. Buen día. Buen día, Gabriela, ¿cómo estás? 300% aumentaron los muertos por COVID en la República Argentina en los últimos 15 días. Hay provincias, si bien hay decisiones, obviamente, que son los distritos, el caso de Córdoba, que ha decidido la restricción total de la circulación de 4 a 6 de la mañana, también intensificar la cuestión de los aforos. ¿Va a haber recomendaciones por parte de la Nación en ese sentido? Y quería preguntarte cuál es la impresión que tiene el gobierno cuando suceden cuestiones que tienen que ver con eventos masivos, como por ejemplo esta semana en un torneo de verano de fútbol, ver tribunas con gente que no tiene ningún tipo de distanciamiento y que no se condice con la situación sanitaria que tenemos en la Argentina hoy. Gracias. Gracias. Bueno, hay algunas medidas que están teniendo buen efecto. Creemos, por ejemplo, la del pase sanitario, y en ese sentido refiero a lo que usted está diciendo con respecto a los eventos masivos. Los eventos masivos tienen, de acuerdo a cómo lo implemente cada jurisdicción, que cubrirse con el pase sanitario, y que la mayoría de la población que concurra, tenga las 2 dosis de la vacunación. Entendemos que la cifra de muertos que crece en estos días tiene que ver, obviamente, con la cifra de contagios, pero sigue siendo, con respecto a lo que fueron la primera y la segunda ola, cifras tanto de internación en las terapias intensivas como de muertes, aunque cada muerte es un dolor para todos los argentinos, que no sería un crecimiento que tenga que ver con una variante del virus o de cómo afecta el virus, sino que por la cantidad de enorme de crecimiento de contagiados, esto se refleja de alguna manera también en ese crecimiento. Las medidas que se están llevando adelante, usted lo sabe bien, tienen que ver con el pase sanitario. Esto tuvo un impacto muy positivo porque creció muchísimo la cantidad de población vacunada. La Argentina tiene ya un nivel de población vacunada tal vez una de las más altas del mundo, con las 2 dosis, y ya muchos con la dosis de refuerzo o con la tercera dosis en el caso que así correspondiera. Cada jurisdicción lleva adelante su propia política, y en este caso
Córdoba ha tomado esa medida, la provincia de Buenos Aires está tomando otras medidas y la ciudad de Buenos Aires también, que tienen que ver con mantener los cuidados, que es lo que tenemos que seguir haciendo, pero las dos grandes cosas que tenemos que seguir haciendo hasta que pase este momento de contagios casi masivos que estamos teniendo es completar los esquemas de vacunación y mantener los cuidados. Mantener los cuidados es usar los barbijos, mantener las distancias, tratar de que los encuentros sean al aire libre. Gracias, Hernán. Nicolás Gallardo, buen día. Portavoz, ¿qué tal? Buenos días. Le quería consultar sobre la carta de Cristina Kirchner. Una, si para el presidente es comparable la pandemia de coronavirus con 118.000 muertos con una gestión anterior. Digo porque la carta habla de la gestión y de la pandemia macrista. Si es comparable, porque si se habla de pandemia, se habla de muertos. Al fin y al cabo, esa es la consecuencia que deja la pandemia. Por otro lado, también de la carta, sobre el tema del Fondo Monetario, usted marcó que la Argentina está creciendo, pero el fondo, o quizás Estados Unidos, como usted quiera interpretarlo, es el mayor accionista, dice que Argentina debe crecer de forma sólida. Ahora, en el crecimiento, lo que dice Estados Unidos es que Argentina debe reducir, entre otras cosas, el gasto público, y otra cuestión es que Argentina no está dispuesta. ¿Qué argumento da la Argentina para, al fin y al cabo, llevar adelante una gestión con el fondo a contrarreloj cuando la propia presidenta dice que casi es ilegítimo la deuda, cuando justamente el canciller está en Estados Unidos para unir a las partes? Gracias. Gracias, Nicolás, por la pregunta sobre Cristina Kirchner de cada conferencia de prensa. Usted tiene muchos más datos sobre lo que quiere Estados Unidos de la economía argentina de lo que tengo yo. Yo tengo lo que hablaron con el canciller y en ningún momento en esa conversación Estados Unidos dijo qué tipo de plan económico tenía que tener la Argentina ni pidió en esa conversación ningún tipo de ajuste. Fue una conversación política y ustedes vieron las conclusiones de la convención. No, lo que está en los diarios y tanto lo que dijo el comunicado del Departamento como el de la Cancillería Argentina fue que había un crecimiento vigoroso de la economía y que teníamos que seguir en esa senda y en esa senda efectivamente seguimos. La vicepresidenta, tal como le dije en la conferencia de prensa anterior, es la vicepresidenta, puede expresarse públicamente sobre el tema que quiera y la verdad es que los datos que dio fueron datos muy contundentes que por supuesto ya conocemos y ya manejamos, que tiene que ver con lo que implica para la Argentina y ya lo sabemos y eso es lo que estamos diciendo que no se puede pagar, lo que implica para la Argentina pagarle al Fondo Monetario de acuerdo a lo que estipuló el gobierno de Mauricio Macri. Lo dijo el ministro Guzmán cuando fue al Congreso, si Argentina le pagara al Fondo Monetario lo que tiene que pagarle este año de acuerdo a lo que estipuló Mauricio Macri, no habría ninguna política social, ninguna política de educación, ninguna política de inversión en infraestructura, porque esa es la cifra que heredamos del gobierno de Mauricio Macri sobre lo que tenemos que pagar. Entonces, estamos hablando de esto. La palabra pandemia es una palabra que se usa para muchas cosas y yo le quiero decir que efectivamente el coronavirus causó una cantidad de muertes dolorosísimas tanto en la Argentina como en todo el mundo, pero la injusticia y la falta de equidad en el mundo y en las relaciones económicas internacionales causa todos los días miles de muertes en todo el mundo y necesitamos un mundo más justo y más humano para que no tengamos una cantidad de muertos por causas económicas como tenemos todos los días en el mundo. Gracias, Nicolás. Peralta. Hola, Juan Pablo Peralta. Buen regreso, ¿cómo le va? Buen día. Gabriela, quería saber sobre los datos de la inflación anuales, 50,9%, el último de 3,8% en diciembre. ¿Qué análisis hace el gobierno? ¿Qué análisis hizo el presidente? Algo comentó el otro día cuando hizo el anuncio de este nuevo intento por frenar los precios. No sé si llamarle fracaso o cómo, pero siguieron aumentando los precios. O sea, lo que vamos a supermercados veo que hay remarcaciones de 100 pesos para arriba, ¿no? En todos los ámbitos, especialmente en las carnes, más allá de los acuerdos que se firmaron. ¿Qué lectura hicieron sobre eso, sobre los resultados que se han obtenido y ese número de inflación? Y segundo, ya que estoy hablando de que se intentaron congelar tarifas, además de precios, concretamente para los usuarios que han sufrido los cortes de luz, ¿qué se ha definido concretamente para que la gente sepa sobre las empresas de Sur y Edenor? Empiezo por el final. El comunicado del ENRE ayer fue claro. En el caso de la empresa Edesur se le pide que le otorgue una cifra de 10.000, la cifra exacta es un poquitito más de 10.000 pesos a cada uno de los usuarios afectados por el último corte. Y en el caso de Edenor se está estudiando, se puso a estudio la aplicación de una multa que está en este momento siéndose. El ENRE cree que hay que aplicarle una multa y está en este momento en el proceso interno, digamos, del ENRE para que se llegue a esa definición. Con respecto a la inflación, sabemos que es el gran problema
problema uno, pero uno de los principales problemas que tiene la Argentina en este momento y el gran desafío del gobierno y del equipo económico para el año que viene. En diciembre pasado la inflación fue un poquitito más alta que en noviembre, como siempre en diciembre la inflación es más alta que en noviembre, pero más baja interanualmente que la de diciembre anterior, con lo cual creemos que estamos en una senda de descenso de la inflación que esperemos que es un fenómeno multicausal, como venimos diciendo desde el inicio de este gobierno. Es un fenómeno multicausal, aún hoy en la negociación con el Fondo Monetario Internacional queda claro que es un fenómeno multicausal en el cual el cierre del acuerdo va a influir porque tiene que ver con la estabilidad financiera, si se quiere, de alguna manera. También los acuerdos de precios, que son muchos y que son variados y que presentó el presidente con los empresarios y las empresarias hace muy poquito en la residencia de Olivo, y que nos permite tener una estabilidad en los precios en supermercados, lo mismo lo que se está trabajando con la carne, lo mismo que lo que se está trabajando con diferentes industrias. Es un fenómeno que estamos atacando, creemos que estamos en la senda del descenso, pero es por supuesto la gran preocupación del gobierno en este momento, porque tiene que ver con que el salario no alcanza, aunque el salario crezca, si el salario no rinde. Hay más trabajo en la Argentina, hay más empleo registrado, hay mejores salarios, necesitamos que ese salario rinde, para eso necesitamos que no haya inflación. Gracias, Juan Pablo. Gustavo Abuarab, ¿dónde estás, Gustavo? Ahí estás, buen día. Buen día, FM Andina Mendoza. 2 puntuales preguntas. Primero, ¿qué instrucción le dio el presidente a Loana Bornovich y Martín Rodríguez de ahora para adelante, después de lo que se conoció mediáticamente? La segunda pregunta es, más allá que aún no lo lograron, vamos a darle la posibilidad de que sí lo logren. Oficialismo y oposición no se han podido sentar. ¿Qué declaración puede hacer ahora el gobierno argentino, porque es el Estado argentino el que negocia con el Fondo Monetario Internacional, del impacto que tiene eso en la negociación y qué se puede esperar de ese diálogo de ahora para adelante? Con respecto a la primera parte de su pregunta, para nosotros el tema crónica de viajes está superado. Pasemos de género periodístico a otro, porque el tema para nosotros ya no da para más. Con respecto a el tema está terminado. Con respecto a, no sé por qué alguien tiene que darle instrucciones, porque usted supone que el presidente tiene que darle instrucciones a alguien. Mi respuesta es, el tema está terminado. Con respecto a la segunda parte de su pregunta, que tenía que ver con que no se sentaron, yo le recuerdo que en la reunión con los gobernadores que se realizó aquí mismo en el Museo Bicentenario, donde estuvo el presidente, donde estuvo el ministro Guzmán, estuvieron los representantes de las provincias del radicalismo, en algunos casos vicegobernadores, en otro creo que fue el ministro de Economía, pero estuvieron representados y estuvieron escuchando la propuesta, y los diálogos con la oposición se llevan adelante permanentemente. No es fácil hoy llegar a algún tipo de conversación con una oposición que le cuesta mucho tomar sus decisiones entre las diferentes variantes internas que tienen, entonces, pero seguimos haciendo el esfuerzo para lograrlo, y cuando el acuerdo, si se llega a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ese acuerdo va a tener que ir al Congreso y así se van a dar todas las discusiones que tengan que darse. Muchas gracias, Gustavo. Martín Fernández, Radio Ciudad. ¿Qué tal, Gabriela? Buen día. Quería consultarle de nuevo acerca del viaje del canciller Cafiero a los Estados Unidos de Norteamérica. Le quiero pedir alguna precisión, teniendo en cuenta que no siempre uno tiene fuentes cercanas como para tener datos precisos, y además, de acuerdo al medio gráfico o al portal que uno lea, si está alineado o no al gobierno nacional, puede enterarse de que las negociaciones van a fracasar rotundamente, o si lee otro tipo de medio gráfico o portal de noticias, el éxito está asegurado en marzo. Quería consultarle porque al colega Jaime Rosenberg le dijo que se han acercado posturas durante el viaje, lo dijo hace unos minutos. Si me puede ejemplificar con una de ellas, de las cuales se hayan acercado. No se escucha bien por el barbijo la última parte de la pregunta. Claro, al colega Jaime Rosenberg usted le dijo que se acercaron posturas durante el viaje del canciller Cafiero. Si me puede ejemplificar con una. A ver, las relaciones diplomáticas son relaciones diplomáticas que se llevan adelante entre Estados. La verdad es que calificar de éxito o fracaso una reunión tiene que ver efectivamente, como usted lo dice, con la orientación política o ideológica de cada medio que busca rotular de alguna manera.
Se llevaron adelante conversaciones que son importantes, que son fructíferas, las relaciones con los Estados Unidos están en un muy buen momento. Las declaraciones, como les decía al principio, del presidente Biden, que salen hoy publicadas en los diarios y en su contexto, dicen algo que nosotros estamos de acuerdo. Él dice incluso que cuando creció se hablaba de Latinoamérica como el patio trasero de los Estados Unidos y que él cree que esa expresión está mal, que ellos no deciden sobre lo que sucede en Latinoamérica, pero que sí es cierto que tienen que ocuparse de una cantidad de temas que tienen que ver con el desastre que fue la relación durante los 4 años de la política internacional del gobierno de Trump, e incluso menciona que hay que remediar algunas de las cosas que se hicieron durante ese momento. Entonces nosotros entendemos que todas las conversaciones siempre avanzan, porque para eso son las conversaciones, para que cada uno exprese sus posturas, para que se generen lazos, para que se profundicen lazos y para que se avancen. Y en ese sentido entendemos que el viaje del canciller Cafiero y las reuniones que mantuvo junto con el embajador Argüello fueron en el sentido de profundizar las relaciones y decir cada uno lo que tiene que decir sobre los temas que están en discusión en este momento. Muchas gracias. Martínera, John Livares, de Multivisión. John. Gabriela, hola. buen día, ¿cómo le va? Bueno, dos consultas breves de coyuntura sanitaria, o por lo menos de qué opina el Gobierno sobre esto. Primero, consultarle por lo que opina el Gobierno Nacional acerca de un proyecto oficialista para la obligatoriedad de las vacunas contra el coronavirus. Y además también el ministro Nicolás Kreplak deslizó en las últimas horas que quiere llevar adelante en la provincia el pase sanitario, por lo menos para que se pida en los transportes de media y larga distancia. Si el Gobierno puede hacer una recomendación para que esto se expanda a nivel nacional. Muchas gracias. Con respecto al proyecto de ley que presentó un diputado, a quien respetamos por su labor y por su trayectoria, no forma parte en este momento de la agenda del Ejecutivo y entiendo que tampoco de la del bloque oficialista en el Congreso. Es un proyecto presentado por un diputado de acuerdo a lo que él cree que habría que hacer y que llevar adelante, lo cual respetamos profundamente, no es parte de nuestra agenda en este momento. Con respecto a las decisiones de la Provincia de Buenos Aires, como bien les dije, la Nación hace recomendaciones, pero las decisiones las lleva adelante cada una de las provincias y la Provincia de Buenos Aires está evaluando una serie de decisiones que ellos entienden que van en el camino correcto. Nosotros lo que seguimos insistiendo es que el pase sanitario nos ayuda, sin duda, y su implementación y su pedido en la mayor cantidad de situaciones posibles a que se complete el esquema de vacunación y que esa es la única solución, la mejor solución que tenemos en este momento, además de sostener el resto de los cuidados, y que es muy importante que lleguemos con la mayor cantidad de la población. La población mayor de 18 años ya tiene un esquema de vacunación completo en unas cifras altísimas, digamos, pero sí necesitamos que se complete el esquema de vacunación de niños, niñas y adolescentes antes de que comience el ciclo lectivo. Muchas gracias. Eduardo Menegazzi, Infobae. Eduardo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Gabriela. Se supo ayer que una moza de la residencia de Olivos contrajo COVID y que el presidente estaba con cuidados extremos, y horas después se supo que el ministro Matías Culfas confirmó que tiene COVID. Quería saber cómo está la salud del presidente, si puede confirmar que está sano, si se sometió a alguna prueba de hisopado y cómo está la situación. El presidente cumplió con el protocolo vigente que dice que en caso de ser contacto estrecho, pero tener el esquema completo de vacunación, él tiene las 3 dosis dadas, no tiene que aislarse, pero sí para contribuir al cuidado general de la comunidad, mantener cuidados, distanciamiento. Entonces suspendió las actividades que tenía con público, como hoy a la tarde una actividad del área de educación, y está manteniendo su agenda desde la residencia de Olivos. El primer contacto estrecho conocido por el presidente fue, tal como yo les comuniqué ayer, de una personal que trabaja en la residencia de Olivos. Unas horas más tarde, el ministro Culfas confirmó que él también era positivo, y como había viajado en la comitiva el día anterior hacia San Juan, son 2 contactos positivos, pero en los 2 casos el presidente hace lo que hay que hacer de acuerdo con el protocolo, que es no está aislado, está manteniendo su agenda de trabajo desde la residencia de Olivos para no exponer a otros mientras pasan los días determinados. No tiene ningún síntoma y, por lo tanto, con 3 dosis de vacunación y sin síntomas, no tiene ni que estar aislado ni que testearse por el momento. ¿Sí? Muchas gracias. Eduardo, Silvia Mercado, buen día. ¿Qué tal, Gabriela? Buen día. Una pregunta corta y es, en relación, ya lo preguntó otro colega, usted dijo que
la crónica de viaje ya está superada por el gobierno, que el tema está terminado. ¿Esto quiere decir entonces que no se le va a pedir la renuncia a Luana Volnovich y a Martín Rodríguez? Y mi segunda pregunta es acerca de una declaración que hizo el presidente de los Estados Unidos hoy, Joe Biden, donde mencionó a Chile y Argentina como dos preocupaciones que de todos modos están lejos de Venezuela, pero sí marcó, y me gustaría su opinión al respecto, que hay una reducción, una preocupación en torno a que hay reducción en el número de democracias en el mundo. Gracias. Sí. Con respecto al primer tema, le digo lo mismo que su colega. El tema está terminado, pasemos a los temas que realmente le importan a la gente. El gobierno no puede detenerse en contestar permanentemente lo mismo cuando hay una cantidad de temas mucho más importantes que tienen que ver con el crecimiento económico, la posibilidad del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Esta misma pregunta que usted me está haciendo y que tiene que ver con las declaraciones del presidente de los Estados Unidos con respecto a reducción, dijo usted, de las democracias latinoamericanas. La profundización de la democracia y la defensa de la democracia y de los derechos humanos, ustedes saben bien que es uno de los temas centrales de la Argentina desde que recuperamos la democracia en el 83 y de este gobierno en particular. Profundización de la democracia, libertades políticas, libertades de prensa, libertades republicanas, Estado de Derecho y defensa de los derechos humanos. Argentina va a ocuparse también de todo eso desde su nuevo lugar de presidencia de la Comisión de Derechos Humanos y desde allí va a seguir velando por la profundización de la democracia y el respeto de los derechos humanos en Latinoamérica y en todo el mundo. Muchas gracias, Silvia. Fernando Ramírez, de TELAM. Fernando, buen día. Buen día, ministra, ¿cómo le va? Anunció el gobierno la semana pasada que se van a concretar el viaje del presidente Fernández a dos países centrales, Rusia y China. ¿Cuáles son los objetivos políticos y económicos que busca el gobierno con ese viaje? Gracias. Gracias, Fernando. En el caso de Rusia se va a encontrar con el presidente Putin, en el caso de China con Xi Jinping. Ustedes saben, en los dos casos, en el caso de China fue invitado porque se cumple un nuevo aniversario de las relaciones bilaterales entre los dos países y también inauguran los Juegos Olímpicos de Invierno. En el caso del presidente de Rusia se va a seguir conversando sobre los temas bilaterales que tienen que ver con la cooperación mutua en la cuestión de vacunas. Fue muy importante para la Argentina durante la pandemia, la relación con Rusia con respecto a las vacunas y también con la profundización de acuerdos que tienen que ver con inversiones que en una reciente visita de empresarios de Rusia a la Argentina se comenzó a hablar sobre ese tema y son temas que queremos profundizar, así también como la cooperación en ciencia y técnica. En el caso de China, después voy a dar el detalle más tarde, pero hay una cantidad de convenios bilaterales para firmar que implican todas estas áreas, ¿no? Ciencia, tecnología, inversiones, energía. Entonces, todos estos convenios que se van a firmar me parece importante que ustedes los tengan y luego les daremos el detalle, ¿sí? Muchas gracias. Gino Brigliano, del Destape. Hola, Gino, buen día. ¿Qué tal, Gabriela? Buen día. Una de las noticias de esta semana, al menos en materia de telecomunicaciones, fue la no aprobación, tal como estaba, de la fusión entre Disney y Fox. La primera pregunta es si el gobierno evalúa una posibilidad de transmisión gratuita de todos los partidos de fútbol como existía antes con el fútbol para todos. Y la segunda consulta tiene que ver con la ley de alquileres. Se había anunciado la derogación, al menos parcial, de la ley. Bueno, queríamos saber en qué situación estaba eso y si se podía adelantar algo acerca de algunos artículos claves de la ley, como por ejemplo que la duración es de 3 años, que el aumento es anual y que se da por salarios y inflación. Derogar una ley por decreto no es una práctica que sea saludable, salvo que en su momento lo hizo el expresidente Macri, entre otras cosas, cuando derogó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual por decreto, pero no es una práctica saludable. Esperamos que el tema de la ley de alquileres se resuelva en el Congreso. Entiendo que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, está en ese tema, así que seguramente él tendrá más novedades sobre lo mismo. Con respecto al tema de los partidos, la verdad es que no tengo una respuesta, así que le voy a preguntar al área correspondiente y le transmito una respuesta. ¿Sí? Muchas gracias. Philippe Bernés, de France Press. Philippe, buen día. Buen día, Gabriela. Una pregunta con respecto al COVID. Algunos países están hablando de manera abierta de que estamos entrando en una fase de endemia y no más pandemia.
Y me gustaría saber cuál es un poco la situación, el análisis del gobierno con respecto a eso. Somos todavía en fase de pandemia, entramos en endemia, lo que significa un cambio de paradigma, un cambio de medida. Y pregunta dentro de la pregunta, ¿sigue siendo el caso que la preocupación número uno por el gobierno es más el ausentismo laboral, el impacto económico o otro aspecto de la pandemia? Muchas gracias. Sí, es una discusión en el mundo y varios países están creyendo que ya estamos llegando a la etapa de la endemia. La ministra Bisotti es una ministra muy prudente y todo el tiempo lo que nos dice es hay que esperar día por día, hay que ver día por día lo que va sucediendo, un día a la vez, ¿no? Y en ese periodo estamos. Hay muchos países que efectivamente tienen posturas como dejar de contar ya los casos porque ya es una endemia o convertirlo directamente en una endemia. La verdad es que, sigue siendo una enfermedad que causa muerte en los casos más extremos, sobre todo en aquellos que no tienen la vacunación o que no tienen el esquema completo de vacunación, que causa problemas en la salud en otra gran cantidad de población y por lo tanto sigue siendo una preocupación hasta que efectivamente veamos que, sigue siendo una preocupación de tema sanitario, hasta que efectivamente veamos que hemos dejado atrás también esta nueva ola de esta nueva variante. A lo que digo no es solamente el impacto en la cuestión laboral lo que preocupa con respecto a la situación que estamos viviendo, sino que todavía el número de contagiados es muy alto. Cuando el número de contagiados es muy alto, las proporciones dentro de ese número de contagiados son altas, tanto de enfermos como de muertos, sobre todo de aquellos, y eso sí es muy notorio, de aquellos que no tienen el esquema de vacunación completa. Pero, después se están tomando otra cantidad de medidas que tienen que ver con que esto no tenga tanto impacto en la economía y en el área laboral, y en ese sentido se han cambiado los protocolos en el último tiempo, como usted bien sabe, para que los días de aislamiento se adecúen más a esta nueva variante que lo que tuvimos que sostener durante el inicio de la pandemia, donde la única solución que teníamos cuando no había vacunas era el aislamiento. ¿Sí? Muchas gracias.